Conjugar, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Hola, mi nombre es Trilce Fabiolo Villabueno, soy docente de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y para mí es un placer estar el día de hoy con todos ustedes en la 13ª Conferencia Virtual Internacional sobre Investigación Científica, Educación, Sociedad y Prácticas Educativas. En esta ocasión me voy a permitir presentar ante ustedes unas breves reflexiones sobre la justicia y la dignidad humana. Los derechos humanos, como todos sabemos, representan un conjunto de garantías fundamentales que buscan proteger la dignidad, la libertad y la igualdad inherente entre todos los seres humanos. Estos derechos se han ido consolidando poco a poco en el escenario internacional como instrumentos normativos que trascienden fronteras y culturas. Sin embargo, su justificación y aplicación no pueden separarse de un solo sólido fundamento ético, el cual orienta las acciones y decisiones tanto en los individuos como en las instituciones. En estas reflexiones propongo profundizar la base filosófica de los derechos humanos, analizar un debate muy breve entre el universalismo y el relativismo cultural y examinar los desafíos éticos que emergen en la protección de los derechos humanos en los contextos contemporáneos. Como ya dijimos, el concepto como tal de derechos humanos tiene sus raíces profundas en la filosofía política y moral de la Ilustración. Grandes pensadores como John Locke, Jean-Jacobo Rousseau, sentaron las bases teóricas que subyacen la noción de los derechos inherentes a la condición humana. Locke, en su segundo tratado sobre el gobierno civil, de 1690, postuló que la vida, la libertad y la propiedad son derechos naturales que el Estado debe garantizar siempre. Posteriormente, estas ideas se cristalizaron en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, un hito en la historia contemporánea que proclamó que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Un tercero filósofo, o en otro terreno filosófico, mejor dicho, es donde Immanuel Kant contribuye hablando de fundamentos éticos de los derechos humanos a través de su fundamentación metafísica de las costumbres en 1785, con el famoso imperativo categórico. Kant postula que los individuos deben ser tratados como a ellos les gustaría que los trataran, como fines en sí mismos, lo que implica un respeto incondicional a su dignidad. Esta idea se erige como una de las bases morales sobre las cuales se sustentan la reivindicación de los derechos universales. De manera complementaria, John Rawls, en su obra Teoría de la Justicia de 1971, introduce la noción de contrato social en los principios de justicia y que son elegidos en una posición original de igualdad. Rawls defiende que una sociedad equitativa es aquella que asegura los derechos básicos de todos sus miembros, estableciendo así una correspondencia entre la justicia distributiva y la protección de los derechos fundamentales. Lo cual nos lleva a hablar del universalismo contra el relativismo cultural. La noción de derechos humanos como universales ha sido y continúa siendo el objeto de un intenso debate en el ámbito ético y político. Mientras el universalismo sostiene que existen principios morales y normativos aplicables a todas las personas sin excepción alguna, el relativismo cultural argumenta que las normas éticas deben ser entendidas en función de los contextos culturales específicos. El relativismo cultural cuestiona la pretensión de universalidad de los derechos humanos, surgiendo que algunos derechos podrían ser interpretados de manera distinta según las tradiciones, creencias y prácticas de cada sociedad. Sin embargo, el enfoque de las capacidades propuesto, por ejemplo, por Marta Nussbaum y Amartya Sen, intenta sortear esta aparente contradicción. Este enfoque no impide, o mejor dicho, no impone un único conjunto de valores, sino que establece umbrales mínimos que permiten a las personas desarrollar sus potencialidades y vivir con dignidad. De esta forma, se reconoce la diversidad cultural sin renunciar a la protección de los derechos fundamentales que aseguran condiciones básicas de bienestar y autonomía.
La discusión entre universalismo y relativismo revela la necesidad de encontrar un terreno común que permita el diálogo intercultural sin sacrificar la aspiración de justicia global. Este debate, en esencia, convoca una ética política que tenga en tanto y en cuenta los valores compartidos, así como las particularidades de cada comunidad. Ello implementa o nos plantea un desafío contemporáneo: la aplicación ética y protección de los derechos humanos. En el contexto global de nuestro siglo, el siglo XXI, se imponen nuevos retos a la realización de los derechos humanos. Luchar por una cultura de respeto irrestricto a los mismos es imperante. Se destaca en la actualidad que existen conflictos armados, migraciones masivas, lamentablemente una creciente desigualdad económica y la emergencia de nuevas tecnologías que transforman la esfera de privacidad y de comunicaciones. En estos escenarios, la aplicación de normas éticas tradicionales se ve confrontada por las dinámicas sociales y muchas políticas complejas. Por ejemplo, en situaciones de conflicto o de crisis humanitaria, la ética del cuidado se erige como una perspectiva crucial. Esta corriente, defendida por filósofas como Joan Toront, enfatiza la importancia de atender las necesidades de los más vulnerables y promueve una atención personalizada y empática. La ética del cuidado resalta la dimensión de la relación con el ser humano, sugiriendo que la protección de derechos debe ir acompañada de políticas que tengan en cuenta el contexto y las circunstancias específicas de cada grupo social. Asimismo, la digitalización y la globalización han planteado nuevos desafíos en términos de privacidad, libertad de expresión, seguridad digital. La ética aplicada por el ciberespacio debe incorporar principios que aseguren la protección de datos y la autonomía individual, al tiempo que fomenten la cooperación internacional para prevenir abusos y garantizar que la tecnología contribuya a un bienestar colectivo. Esto nos lleva, obviamente, a sugerir y hablar de distintas implicaciones políticas y sociales para generar un orden global ético. La integración de los principios éticos en la promoción y protección de los derechos humanos tiene profundas implicaciones en la elaboración de las políticas públicas y en la gobernanza global. La consolidación de un orden internacional basado en el respeto a los derechos fundamentales requiere que los estados, las organizaciones internacionales y la sociedad civil colaboren en la creación de mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de supervisión. ¿Qué medidas podemos proponer? Pues obviamente la primera y más importante, educación ética y derechos humanos. Hay que incorporar en todos los currículos educativos, desde la educación básica hasta la universitaria, programas que promuevan el análisis crítico y la comprensión profunda, así como la reflexión ética. Esta formación es esencial para generar ciudadanos comprometidos con la equidad y con la justicia. Otra medida propuesta es el fortalecimiento de las instituciones internacionales. Hay que reforzar organismos como las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional para que actúen de manera efectiva en la protección de los derechos humanos, garantizando transparencia y rendición de cuentas, sobre todo en los contextos de crisis. Otra medida, obviamente, sería hablar de políticas públicas inclusivas y contextualizadas. Desarrollar estrategias de política pública que integren la ética del cuidado y consideren las particularidades culturales y socioeconómicas de cada región, de modo que la protección de los derechos humanos sea sensible a las necesidades específicas de las poblaciones vulnerables. Por último, sugiero también una cooperación en el ámbito digital. Hay que establecer marcos normativos internacionales que regulen el uso de las tecnologías digitales, protegiendo la privacidad y la libertad de expresión, asegurando que la transformación digital contribuya al desarrollo humano y a la reducción de desigualdades y no juegue en contra de esto. Debemos ir o caminar hacia una ética global. Debemos hacer propuestas y pensar en las perspectivas futuras. El reto ético contemporáneo no se limita a la formación teórica de principios universales, sino que demanda su aplicación en un mundo de constante cambio. La construcción de la ética global que oriente la protección de los derechos humanos implica, en primer lugar, el reconocimiento a la interdependencia entre las naciones y la necesidad de una gobernanza colaborativa que trasciende intereses particulares. No hay que olvidar que estamos hablando de seres humanos y de los derechos que son inherentes a los mismos.
tenemos que hablar de su libre desarrollo y de su dignidad. Una posible vía de acción es el fortalecimiento de espacios de diálogo interdisciplinario, en que los filósofos, juristas, científicos sociales, actores políticos y toda persona interesada puedan debatir y construir consensos que integren perspectivas diversas, además de un enfoque de ética práctica, es decir, que combine la teoría con la praxis. Esto permitiría la implementación de soluciones innovadoras ante problemas como la desigualdad, la exclusión social y en varias amenazas globales. En este sentido, la experiencia de iniciativas con el desarrollo sostenible y la responsabilidad social cooperativa pueden ofrecer valiosas lecciones para que se puedan integrar consideraciones éticas en la gestión de recursos y en la toma de decisiones a nivel global. Estas experiencias ponen en relieve que, en un mundo interconectado como el nuestro, la ética no solo es una cuestión de principios abstractos, sino una herramienta práctica y necesaria para la construcción de sociedades modernas, justas y equitativas. Para finalizar, debo decir que la relación entre derechos humanos y ética constituye un campo de reflexión esencial para la configuración de las sociedades que aspiren a la justicia y a la equidad. Los fundamentos filosóficos que sustentan la universalidad de los derechos humanos, con las aportaciones decisivas de Kant y Rawls y otros pensadores, se deben ver enriquecidos por enfoques contemporáneos que reconozcan la diversidad cultural y los desafíos del mundo globalizado. Frente a las tensiones entre el universalismo y el relativismo, los desafíos tecnológicos y políticos, creo que resulta imperativo fomentar un diálogo interdisciplinario y la cooperación internacional para construir un orden global, ético y solidario. Solo a través de un compromiso con la ética en todas sus dimensiones se podrá garantizar que los derechos humanos de todos los individuos sean una realidad tangible y efectiva en el siglo XXI. No importa la posición teórica que tengamos, en el mundo de las ideas es válido que pensemos distinto, pero no debemos olvidar nunca que cuando hablamos de implicaciones éticas en los derechos humanos, estamos hablando de la dignidad, de la probidad, de la coherencia, de la congruencia que como personas debemos de tener para, insisto, como se dijo en un inicio, fomentar una sólida cultura de respeto irrestricto a los derechos humanos de todos y cada uno de los habitantes del planeta. Muchísimas gracias. Quedo a sus órdenes. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.